Pues, hola, buenos días. Vamos a continuar con el ejercicio referente a los muros o presas por gravedad. Por tal motivo, estuvimos nosotros trabajando los aspectos del inciso A, que era poder conocer en dónde se estaba aplicando a la fuerza la reacción total, es decir, la distancia L, que tenía que ver con el centro de gravedad, al momento de introducir agua, cómo se estaba desplazando. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo concepto, así que les pediría por favor que pusieran atención de cuál es el concepto y cómo de alguna manera puede calcularse. Si ustedes tuvieran alguna duda o comentario, bueno, trataré de explicárselos, así que seré lo más descriptivo posible para que ustedes lo puedan entender, ¿sale? La clase pasada calculamos una distancia X. ¿Qué era esa distancia X? Es la ubicación del peso resultante. ¿Dónde se aplica? X. Donde se aplica X, exactamente. Eso es importante que ustedes lo conozcan porque vamos a ver este nuevo concepto. Este concepto se llama la excentricidad. La excentricidad va a ser una distancia que va a tener como referencia a X, que es en donde se está aplicando el peso de la estructura, y tomando como puntos de referencia la mitad de la base y la distancia L que se está desplazando para el caso de presas que tienen agua. Ahora, si estamos hablando de distancias, voy a poner entonces la excentricidad E va a ser igual a la distancia que tenemos en X menos la distancia L menos la mitad de la base. Por eso tenemos X, que es donde se está aplicando. L es la distancia que se está moviendo del centro de gravedad y la mitad de la base. Si yo tuviera... Gracias. Esa distancia X, ¿sí? Observen esta parte. Si yo tuviera esta distancia X, dice, le voy a quitar L. L es mi distancia de desplazamiento. ¿Sí? Si yo a esta distancia X le quito L, voy a tener este cachito, le vamos a llamar Y. A esta distancia X le quito esta L, voy a tener este cachito X. Pero después tengo yo una distancia de B medios. Si yo le quito esta distancia de B medios, tendría yo mi excentricidad. Pregunta, si no hubiera agua, ¿qué pasaría? Gracias. No habría L, ¿no? No habría L, exactamente. Y si no habría L, pues nada más sería X menos B medios. ¿Para qué nos sirve la excentricidad? La excentricidad nos va a servir para calcular los esfuerzos en la base. Y el esfuerzo en la base sería igual, bueno, de tal forma que el momento L sería igual al momento, que es el peso por la excentricidad. Y ya conocemos el peso y podemos conocer la excentricidad, conocemos el momento. ¿Sí? Por tal motivo, la excentricidad va a ser igual a X. ¿Cuánto valía X? 2.62 si mal no recuerdo, ¿no? Así es. Sí.
Entonces, X es igual a 2.62 metros menos L. ¿Cuánto vale L? 0.83, muy bien. Y B medios, ¿cuánto valía la base? Les había puesto que 4 metros. La mitad de la base, pues, sería 2. Por lo tanto, la excentricidad ¿a qué es igual? 0.21. ¿A cuánto? Menos 0.2. La excentricidad es igual a menos 0.21 metros. ¿Por qué creen que sea negativo? Significa que, bueno, si estamos tomando como punto de referencia, por ejemplo, B medio, significa que inclusive está a la izquierda, ¿no? Simplemente es un valor, eso nos indica que el punto de referencia es hacia el otro lado, nada más. Por lo tanto, la excentricidad puede ser negativa y no pasa absolutamente nada. Ahora, vamos a calcular el momento. El momento va a ser igual al peso por la excentricidad. El peso era de 31.680 kilogramos por la excentricidad. Que bueno, aquí ya la puse positivo. Porque bueno, sabemos que negativo no es que sea un valor negativo y que nos vaya a dar un momento negativo. O sea, el valor negativo significa que el punto de referencia es hacia el otro lado. Por lo tanto, el momento es igual a 6.652.8. 6.652.8 kilogramos por metro. Maestro, ¿ese momento es referente al esfuerzo en la base? Exactamente, al esfuerzo que hay en la base. Si tú vieras la base de esta estructura, ¿qué figura estaría? ¿Cuál sería? ¿Cómo les puedo preguntar? ¿Están de acuerdo que esa estructura está en contacto con el suelo? ¿Qué figura se formaría al estar en contacto con el suelo? ¿Un rectángulo? Un rectángulo, Karen, exactamente. Si esto lo ven desde arriba, este inclusive estaría proyectándose una cosa así, porque tiene 1 metro de ancho. Entonces, lo que se estaría proyectando aquí sería un rectángulo. ¿Sí se pueden ver las líneas segmentadas? ¿Sí? Entonces, efectivamente sería un rectángulo y ese sería el esfuerzo que se estaría dando en la base. Ahora, ¿para qué queremos calcular el esfuerzo? Ahí les va. Vamos a encontrar las fatigas. Y para encontrar las fatigas utilizamos la fórmula de escuadría. La fórmula de la escuadría nos permite calcular lo que son las fatigas y la fatiga va a ser igual al momento por Y entre I, que es el momento de inercia. ¿Vale? M por Y entre I. Maestro, ¿qué dijo que nos permitía calcular? Las fatigas. F es la fatiga. De tal forma que el momento ya lo tuvimos, ya lo calculamos. Vamos a calcular Y. ¿Qué significa Y? Por eso lo estoy poniendo ahí. Y
va a ser igual a B sobre 2, que es la mitad de la base. La base valía 4. Entre 2 va a ser igual a 2 metros. Y, ¿se acuerdan que su compañera Karen dijo que se proyectaba un rectángulo? ¿Sí? Y, como se proyecta un rectángulo, y va a ser igual, y que es el momento de inercia. Como se está proyectando un rectángulo que está en contacto con la estructura y el suelo, por eso se toma ese momento de inercia. ¿Sale? Hay otros momentos de inercia para cuadrados, para rombos, para círculos, etc. Entonces, mucho ojo, aquí pongan, mucho ojo, ese es un momento de inercia. Ahora, ¿cómo calculamos ese momento de inercia? Y va a ser igual a V. V es el largo del muro. Que para este caso, como no tenemos el largo del muro, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Por B, que es la base. ¿Cuánto valía la base? Muy bien, 4 metros cúbicos entre 2. Por lo tanto, ¿esto a qué es igual? 5.3. 5.33. Creo que es 5.3 progresivo, ¿no? Periódico. 5.3. Le ponemos 5.33. Unidades, metros cúbicos por metros, metros a la cuarta. Ahora sí, ya tenemos el momento, ya tenemos la distancia de B medios, ya tenemos I. Podemos calcular la fatiga. La fatiga va a ser igual a M. ¿Cuánto valía M? 6.652.8 kilogramos por metro, por Y, que vale 2, sobre 5.33 por M a la cuarta. Por lo tanto, esa fatiga es igual a 1.496.36 unidades. Kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a calcular la fatiga a compresión. La fatiga a compresión va a ser igual al peso por el área de la base. El peso de la estructura, ya lo habíamos calculado, era de 31.680 kilogramos entre el área de la base. O sea, el área de contacto que tiene la estructura con el suelo. ¿Cuál sería o cuánto valdría esa área de la base? 4 por 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados, muy bien. Se los voy a poner aquí, serían los 4 metros de la base por 1 metro. Por lo tanto, esa fatiga sería igual a 7.920 kilogramos sobre metro cuadrado. perfecto, 7.920 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Vamos bien? Y todavía no terminamos el inciso B.
¿Qué es lo que vamos a analizar? Tenemos mi estructura, que es un trapecio, y sabemos que en contacto se forma un rectángulo. Cuando este trapecio entra en contacto con el suelo, se forma un rectángulo. Vamos a analizar los esfuerzos extremos que están en contacto entre la estructura y el suelo. Por eso vamos a analizar qué pasa en el paramento seco, este es el paramento seco, y qué pasa en el paramento mojado, este es el paramento mojado. La estructura está teniendo un esfuerzo que está en función del peso de la estructura, ojo, y esa área de la base. Esos esfuerzos, los esfuerzos máximos, ¿están de acuerdo que están tanto en este lugar como en este lugar? ¿Sí? O sea, en los límites de la estructura. Por eso vamos a revisar qué pasa en el esfuerzo de la compresión en el paramento seco y qué pasa con la compresión en el paramento mojado. Tenemos esos esfuerzos de la propia base, que es de 7,920 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a hablar del paramento seco, que es este. Ese es el paramento seco. ¿Sí? Ustedes habían calculado, o nosotros, mejor dicho, calculamos el esfuerzo que estaba en función a la base, que calculamos el momento por la mitad de la base entre el momento de inercia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿me pueden repetir cuál era el valor? Era 2,493 o 96. 96.36. 2,496 punto ¿qué? 36. 36. ¿Cuánto les da esto? 10,416.36 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a ver qué pasa con el paramento mojado. Ahora sí, en el paramento mojado se lo restamos. 5,423.64. Dice su compañero, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cuáles son las dos fuerzas que están actuando cuando tenemos una presa llena? El peso y La presión hidrostática. Muy bien. El peso y mi presión hidrostática. Lo que queremos calcular es cuánta fuerza se está ejerciendo entre la estructura y el piso por metro cuadrado, que en este caso son las fatigas. En el paramento seco, si tuviéramos este paramento seco, que sería este, tendríamos una fatiga de 10,416.36. Y en el paramento mojado tenemos una fatiga de 5,400. Significa que en el paramento mojado voy a tener una fuerza que se esté ejerciendo por metro cuadrado de 5,423. Y en el paramento seco va a haber una fatiga de 5,416.63. Las fatigas se toman que son lineales, es decir, va desde 5,423 a 10,000, y bueno, trazamos una línea simulando que esas fatigas son lineales. ¿Alguien me puede decir por qué
esta fatiga es menor a esta o por qué esta es mayor a esta. Aquí tengo yo mi presa. Y yo le empiezo a aplicar una fuerza. ¿Sí? Vean lo que le pasa a mi cuaderno. ¿Qué le pasa? Le aplico la fuerza y ¿qué hace? Se voltea. Tiende a voltearse. Entonces, ¿dónde será el mayor punto donde está aplicando esa fuerza? Mejor dicho, ¿en dónde habrá una mayor fatiga? ¿En este lado o en este? Por la misma acción de la fuerza, yo hago la fuerza y vean, hasta inclusive la estructura tiende hasta levantarse, ¿no? Si la fuerza fuera mucho. Pasa lo mismo acá. Yo le estoy aplicando una fuerza y esta fuerza en este último punto lo que hace es que mi estructura empieza a resistir, a resistir, a resistir, a resistir y en este punto estoy teniendo la mayor fatiga. Aquí también estoy teniendo una fatiga, que es la fatiga propia de mi muro con referente a la fuerza. Pero digamos que se combinan aquí el peso de mi... por eso estoy sumándole aquí, que nadie me dijo nada, ¿por qué se suman y se restan? Aquí estoy sumando la fatiga que es propia de mi estructura, más la fatiga que estoy ejerciendo a causa de esta fuerza. Sumando esas dos fatigas, por eso tengo que calcular cuál es mi fatiga máxima, que sería acá. Caso contrario, tengo yo mi fatiga a compresión por mi estructura, pero esta fuerza, como les digo, como que le está levantando. Por lo tanto, le estaría yo restando esa presión, esa fatiga ejercida por esa fuerza. Y por eso se lo estoy restando aquí. ¿Sí les queda claro? Entonces, profe, bueno, yo lo entendí más o menos así. Es como si todo el peso se fuera hacia la esquina y por eso se puede decir que aumenta la fatiga ahí. Hay dos, es la fatiga propia de mi estructura más la fatiga ejercida por ese momento que se está refiriendo, que tiene que ver con el momento a la base. ¿Se acuerdan que calculamos una fatiga que era el momento por Y sobre I? Y ese momento estaba referenciado a la fórmula de escuadría, y la escuadría estaba referenciado a la distancia L que se estaba moviendo. Por eso quise ser así bien clarito. Por lo tanto, ese momento está referenciado a esta fuerza que se está ejerciendo. Y como dice su compañero, entonces la mayor fuerza va a ser en este punto, sí, porque estoy incluyendo esta fatiga a la compresión por mi estructura, más los esfuerzos generados por esta fuerza. Y en este punto estarían, digamos que, la fatiga máxima que puede tener mi estructura. Yo le resto a este lado, ¿por qué? Porque esta fuerza lo que hace es, como les mencionaba, como que lo quiere levantar, como que está presionando para acá. Entonces, esta compresión, un poco como vamos a decirle que me ayuda esta fuerza a que se gire la estructura para allá. Y aquí tendríamos mi diseño estructural de mi fatiga. ¿Para qué creen que les sirva conocer las fatigas que están ejerciendo en el suelo? Para saber si llegar a voltear el muro. A ver, imagínate que tú te dicen, a ver, tú eres un ingeniero hidráulico y vas a trabajar con un ingeniero estructural y tú le presentas esta información. Tú lo único que estás haciendo es haciendo el diseño hidráulico de la presa, con algunos materiales que tú tienes a la mano, ¿no? Que en este caso es mampostería, etc. Pero ¿de qué te serviría conocer ese esfuerzo que se está generando en el suelo? Para saber si no se hunde. Exactamente.
para ver si el suelo resiste el peso de esa estructura. ¿Y cómo podrían conocer si resiste o no ese peso de esa estructura? Haciendo un estudio de mecánica de suelos. Haciendo un estudio de mecánica de suelos, exactamente. No es el caso de aquí, de esta experiencia educativa, hacer un estudio de mecánica de suelos. Pero lo que sí quiero es que ustedes comprendan cómo están interrelacionadas todas las experiencias educativas que ustedes van a ir teniendo. Tú llegas como ingeniero hidráulico y dices, ¿sabes qué? Mira esta estructura con esta agua, vas a tener unas fatigas de estos. Posteriormente dices, bueno, voy a hacer un análisis de mecánica de suelos para ver si el suelo en el que se va a plantar la estructura resiste. ¿Y qué pasa si no resiste ese suelo? ¿Se hunde? Se hunde. ¿Y qué tienes que hacer para que no se hunda? ¿Qué obra tendrías que hacer para que no se hunda? ¿Excavar para encontrar suelo firme? Agarras, encuentras suelo firme y todo, pero ¿qué tienes que hacer entonces para plantar tu estructura? Cuando vas a construir algo, ¿qué es lo primero que tienes que construir? Cimentación. La Los cimentación. cimientos. Exactamente. Haces tu estudio de mecánica de suelo, dices, compañero, vamos a desplantar. Yo te diré, ¿sabes qué? Desplantas y a los 50 centímetros encuentras que hay agua. Tienes que diseñar una estructura que pueda resistir esa. Tienes que diseñar una cimentación con esas características, ¿no? Por ejemplo, si hay agua muy rápido, ¿sabes qué? Tengo que meter pilotes. Y pilotear hasta encontrar suelo firme o suelo rocoso en el cual puedan aguantar los pilotes, por ejemplo. De tal forma que vean todo el análisis que tuvimos que hacer para ver qué pasa con mi estructura. Y una vez que digo, mira, aquí están mis fatigas, estas son mis fatigas que vamos a resistir. Ok, está bien. Bueno, ahora hay que ver qué tipo de suelo tenemos, cómo se comporta el suelo, qué tipo de cimentación vamos a hacer para poder construir la presa. Y esa es la labor de ustedes que tienen que hacer como ingenieros civiles. Con eso, ¿sí? ¿Esto igual aplicaría para un muro de contención? Exactamente. Sí. Y el punto de fatiga más es donde se puede llegar a voltear, ¿no? Para este caso, si hay una presión hidrostática, sí. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos el ejercicio y terminamos con la mitad del inciso B. El día de mañana vamos a ver qué pasa cuando tenemos un muro donde no hay una presión hidrostática y es muy importante hacer ese análisis. ¿Vale? ¿Les quedó claro hasta aquí todo el ejercicio? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles para finalizar el ejercicio. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una presa vacía y vamos a calcular los coeficientes de deslizamiento y volteamiento. ¿Vale? Cuídense, por favor. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y les deseo un excelente inicio de semana. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. No hay tarea. Descansen y ya el miércoles le damos con Tokio. ¿Vale? Cuídense, nos estamos viendo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe.